Quiero que abra sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 5, versos del 15 al 16. Ahí se encuentra el consejo de la palabra de Dios hoy para todos nosotros. Efesios, capítulo 5, versos del 15 al 16. Nos ponemos todos en pie en reverencia a la palabra de Dios, porque ¿cuántos creen que Dios nos habla a través de su palabra? Qué bueno, ¿verdad? Es saber que su palabra es vida. Jesucristo lo añadió: mis palabras son espíritu y son vida. Así nos dijo el Señor. Si ya tienen sus Biblias abiertas en Efesios capítulo 5, versos del 15 al 16, quiero que tengamos un instante de oración. Padre, qué hermoso es estar en tu presencia. Qué privilegio tan grande de levantar nuestras manos hacia ti y adorarte este primer día de la semana, dándote siempre, Señor, lo mejor a ti. Porque tú diste lo mejor tuyo para nosotros, a tu Hijo Jesucristo, en sacrificio vivo. Hoy, Señor, inclinamos nuestra mente, corazón y oído para ser receptivos a tu palabra, porque hemos entendido que no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de tu boca. Hoy queremos alimentarnos, nutrirnos y salir fortalecidos de este lugar con el poder de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así la Escritura en Efesios capítulo 5, versos del 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Lo repetimos todos los dos textos, a la una, a las dos y a las tres. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Podemos tomar asiento, Iglesia de Jesucristo. Si de algo hoy podemos estar seguros tú y yo como iglesia, es que estamos viviendo tiempos muy malos. Estamos atravesando por una inflación que ha golpeado a todo el planeta y ha producido una crisis económica tremenda. También vemos naciones contra naciones, como enseña la Biblia, y reinos contra reinos en conflictos y en guerra. Un despiadado tráfico humano de personas inocentes para utilizarlos como esclavos laborales, como objetos sexuales, y a otros para extraerles sus propios órganos. Sumándole a esto el narcotráfico con el implemento de nuevas drogas que atrofian el cerebro humano, llevándolos a un caos corporal y terminando en la muerte, sin dejar de contar el trastorno tan grande que hay en la humanidad en cuanto a la falta de identidad. Hombres y mujeres definiéndose de una forma barbaria, que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, sin embargo se creen perros, gatos, caballos, reptiles, murciélagos, etcétera, 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 incluyendo la definición y la práctica del homosexualismo, tanto de hombres como de mujeres. Tal pareciera que el apóstol Pablo, cuando escribió hace aproximadamente 2000 años en el libro de Romanos, como si le hubiera tomado una foto escrita a los hombres de estos tiempos, y dijo así en Romanos 1, del 21 al 27. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Lo preocupante de esto para este mundo, para este siglo presente, es que las cosas no van a mejorar. Los tiempos que vienen más adelante no van a ser buenos. Los tiempos que vienen más adelante en este siglo presente van a ser malos y cada vez más malos, y se van a convertir en peores. Cada vez, se lo puedo asegurar, va a haber más crisis económicas, va a existir más conflictos y guerra en esta humanidad, va a haber más tráfico humano, incrementará también el narcotráfico y más trastorno de la identidad, y definitivamente aún más homosexualismo. Por eso es que Pablo le aconseja no solamente a la iglesia del primer siglo, sino también a esta iglesia del siglo XXI, diciendo en los versos 15 y 16: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y hoy quiero hablarte precisamente de 3 consejos que nos enseña el apóstol Pablo, que tenemos que poner en práctica para que nosotros podamos aprovechar bien el tiempo, porque definitivamente los días son malos. Por eso he titulado este mensaje: andemos bien en días malos. Díselo a la persona que tienes a tu lado: andemos bien en días malos. Es el título de este mensaje. ¿Cuántos anhelan de todo corazón andar bien en días malos? Porque es necesario andar bien ante la presencia de Dios, hacer lo correcto, lo que Él nos ha llamado a hacer, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El primer consejo que nos da el apóstol Pablo está en el verso 15, y es que andemos con diligencia. Así dice el verso 15: mirad pues con diligencia cómo andéis. El significado de la palabra diligencia es el siguiente: es actuar prontamente sobre algo que requiere velocidad y rapidez, algo que se tiene que llevar a cabo con fervor ardiente porque demanda una urgencia. Diligencia es totalmente lo contrario a lentitud o pereza. Pongamos un ejemplo bien sencillo para ser más práctico. Cuando a una persona se le da un trabajo o una misión para que lo termine en 3 días, y esa persona se pone un poco remolón y lo termina quizás en 3 meses, podemos decir que esa persona no es diligente. Al contrario, que esa persona es perezosa, porque no actuó con velocidad y rapidez sobre algo que demanda urgencia. Miren, cuando Dios nos dice a cada uno de nosotros que andemos con diligencia, es porque la misión y la tarea que Él nos ha dado de predicar el evangelio a toda criatura requiere urgencia, requiere velocidad, requiere rapidez, por muchas cosas y por muchas razones. No lo podemos dejar para mañana. Dile a la persona que está a tu lado: predicar el evangelio no lo podemos dejar para mañana, tiene que ser hoy que podamos predicar ese evangelio de Jesucristo. Tampoco para el próximo mes o para el próximo año, porque hay un montón de razones por las cuales requiere urgencia la predicación del evangelio. La primera razón es porque cientos y cientos de vidas, escuche esto, todos los días mueren sin Cristo y van al Hades, no van al cielo, a la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que cada persona que muere sin Cristo no va al cielo? Cada persona que muere sin Cristo automáticamente va al Hades, lugar de los muertos, a esperar allí el juicio del gran trono blanco, porque la persona que cae en el Hades, nadie lo puede sacar de ese lugar.
Ese cuento de hadas que le he predicado anteriormente, que mucha gente cree que cuando parte de este mundo va al cielo y allí Dios define si entras en el reino o no entras. Eso sigue siendo un cuento de hadas. Si usted muere sin Cristo, usted no va al cielo, va directamente al Hades y allí esperará el juicio del gran trono blanco, que no es un juicio de salvación ni de recompensa, es un juicio de condenación. Yo no sé si estás aquí por primera, por segunda, por tercera vez, pero hoy Dios está hablando directamente a tu corazón al comienzo de este mensaje, porque si no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, es importante que hoy le abras tu corazón, que lo reconozca como el Salvador de tu vida, para que tu nombre pueda ser escrito en el libro de la vida, porque de otra manera no puedes entrar. Así le dijo el Señor a Nicodemo: Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, no solamente para aquellas personas que están por primera, por segunda, por tercera vez, porque hay personas que pueden estar toda una vida sentado en una iglesia y nunca haber nacido de nuevo. Y si esa persona, aunque pase 40, 50 años en una iglesia, hasta puede ser miembro oficial de la iglesia local, pero si no ha nacido de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Y esa es la razón por la cual tenemos que predicar el evangelio de Jesucristo con diligencia, algo que requiere urgencia en nuestras vidas, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí hago un paréntesis. Eso es un texto que tira por el piso toda doctrina de la predestinación arbitraria, de que Dios escoge a uno para salvación y a otros para perdición. Es una falsa. Primera de Timoteo 2:4 dice literalmente: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y déjeme decirte, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted tiene que querer lo que Dios quiere. Usted tiene que amar lo que Dios ama. Usted tiene que ponerle énfasis a lo que Dios le pone énfasis. Por eso es que tenemos que andar con diligencia. La segunda razón por la cual tenemos que andar con diligencia, predicando el evangelio de Jesucristo, la misión que nos ha encomendado, es porque el tiempo está cerca. ¿Cuántos creen, iglesia, que está a punto de sonar la trompeta y Jesucristo viene a levantar a su novia, a la iglesia de Jesucristo, para llevarla a las bodas del Cordero? Por eso es que requiere urgencia. Miren, todas las profecías están cumplidas una por una para que ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Puede ser quizás cuando terminemos este servicio o antes de terminarlo, puede ser mañana, puede ser pasado, pero te puedo asegurar que Cristo prometió que Él venía pronto. Así dice Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto. Y muchas personas piensan, ya han pasado 2000 años aproximadamente desde que Cristo dijo eso, pero para Dios 1000 años es como un día. En Mateo 24, 32 a 33, Jesús mismo dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. Y definitivamente tú y yo estamos viviendo hoy en día todas las señales que Jesús anunció y profetizó que pasarían en los últimos días. Porque déjeme decirle algo, presta atención, no solamente estamos en los últimos tiempos, sino también estamos en los últimos días. Hay una gran diferencia entre los últimos tiempos y los últimos días. Cuando la Biblia se refiere a los últimos tiempos, se está refiriendo exactamente cuando Cristo vino en su primer advenimiento, murió en la cruz, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Ahí comenzaron los últimos tiempos. Pero los últimos días son los que estamos viviendo, que está a punto de sonar la trompeta, y tienes que estar preparado, no solamente para que te vayas con Cristo, para que seas un instrumento de bendición y conquistes muchas vidas para Cristo, porque a eso fuiste llamado. Dice la Biblia que andemos con diligencia, prontamente, con rapidez, con velocidad, llevando a cabo la obra
que Él nos ha encomendado. Falsos cristos, una de las señales que estamos viviendo. Usted conoce que hace poco tiempo alguien se nombró el Cristo, ya partió de este mundo. No lo tenemos como los demás falsos, porque en los últimos 100 años de historia, al menos más de 12 personas se han proclamado como el Cristo. Todos han pasado lógicamente la historia, pero ¿cuántos creen que el Cristo verdadero vive por los siglos de los siglos en la presencia del Padre Celestial y también en cada uno de nuestros corazones? Otra de las señales que estamos viviendo, que no la podemos eludir: guerras, enfermedades, hambre. Mira, hay una estadística aproximadamente que 24,000 personas diarias mueren de hambre en este planeta. Terremotos, persecución, falsos profetas, ni se diga esa palabra de falsos profetas, porque es lo más que está abundando hoy en día. Enfriamiento del amor y similitud entre la generación de Noé y nuestra generación, como dijo Jesús, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, dándose en casamiento hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y eso es lo que está pasando ya. De los aproximadamente 194 países que la ONU considera Estado libre e independiente, ya 30 países han aprobado legalmente el casamiento de homosexuales, cuando todos sabemos que eso es una aberración ante los ojos de Dios. Pero es necesario que todas estas señales se vean para que Cristo descienda a levantar a su iglesia. Por estas dos simples razones que hemos mencionado, es que no debemos andar con lentitud o pereza a la hora de cumplir la misión que Él nos ha dado, que prediquemos el evangelio a toda criatura. ¿Cuándo fue el último día que predicaste el evangelio? ¿Cuándo fue la última semana que lo hiciste? ¿Cuándo fue el último mes que le predicaste a un inconverso? ¿Cuándo fue el último año? Y no quiero seguir, porque Dios no quiere que seas perezoso, sino que seas diligente. Miren, el perezoso dice así, de esta manera: es que todavía no es el tiempo de predicar. Déjame decirte algo, iglesia. Desde que Jesús dio la orden hace aproximadamente 2000 años atrás, cada uno de esos 2000 años siempre ha sido el tiempo, considerando hoy también que es el tiempo. Jesús dijo en Juan 4:35, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué más tú vas a esperar para predicar a Jesucristo? Él te dio su palabra, Él te llenó del Espíritu Santo para que salgas con poder y puedas predicar ese evangelio a tiempo y fuera de tiempo. El perezoso dice, de todas maneras, no soy yo el que da el convencimiento lo da el Espíritu Santo, y eso es una realidad. Es cierto que el convencimiento no lo da el hombre, el convencimiento lo da el Espíritu Santo, pero tú y yo somos los instrumentos, escucha esto, iglesia, de predicación para que esas personas vengan al conocimiento de la verdad. Así dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, que le agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. En Romanos 10:14 también Pablo afirma esto diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Levántate, iglesia de Jesucristo, con diligencia y predica el evangelio, porque esta misión requiere urgencia. Otra de las cosas que dice el perezoso, ¿acaso no dice el libro de los Hechos que era el Señor el que añadía a la iglesia los que han de ser salvos? Y definitivamente es una verdad que no podemos refutar. Era el Señor el que añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero escucha esto, tú y yo somos los instrumentos en las manos de Dios para ir a buscar al perdido. Así dice Lucas 15:4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas
se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. ¿Acaso no lo hacemos así con esos animalitos? ¿Cuánto más no lo haremos con los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios y necesitan esa salvación y vida eterna? Pero eres el instrumento en las manos de Dios para predicar el evangelio, para llevarlo al convencimiento, para que el Espíritu lo redarguya y necesiten en sus corazones recibir a Cristo. No solamente, iglesia, es el hecho de que cada día descienden personas al Hades. No solamente es el hecho de que Cristo viene pronto, es que todos los días nacen más de cientos de personas de los que se mueren que necesitan también salvación y vida eterna. Usted sabía que el hombre no se convierte en pecador cuando llega al uso de razón para tomar decisiones coherentes. No. El hombre nace siendo pecador porque hereda el pecado de Adán allí en el huerto del Edén. Por eso tenemos que actuar con diligencia y no solamente predicar el evangelio a los ancianos, sino también a los adultos, a los jóvenes y principalmente a los niños, para que la palabra quede sembrada, porque los niños van a crecer y van a andar por este mundo y también ellos necesitan salvación y vida eterna. Añade el apóstol Pablo en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Déjeme decirle que si algo requiere diligencia, es la predicación del evangelio de Jesucristo. Es la misión que Dios dejó a la iglesia. Y la realidad es que a veces estamos tan entretenidos en tantas cosas que nos olvidamos de la verdadera misión que Él nos ha dejado y lo que es el corazón de la misión. Tú estás aquí en este mundo como iglesia para hacer discípulos a tus familiares. Escucha esto. Para hacer discípulos a tus vecinos, para hacer discípulos a los que están alrededor de tu pueblo, para ser discípulos a la ciudad de Homestead, al estado de la Florida, al país de Estados Unidos de América y al mundo entero, porque la onda es expansiva. Iglesia de Jesucristo, la Biblia nos enseña que andemos con diligencia constantemente, porque sabemos de que un día a cada uno de nosotros, cuando nos presentemos delante de Dios en el tribunal de Cristo, si es que llegamos al tribunal de Cristo, allí Él nos va a pedir cuentas. Allí van a ser las recompensas de todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y no les quiero agregar, porque los voy a preocupar un poco, que la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Cada vez que tienes una oportunidad legible y tangible de predicarle a una persona y por vergüenza o situaciones que estás experimentando en tu vida, tribulaciones o atosigamiento que no te dejan tranquilo, dejas de predicarle a esa persona, existe una gran posibilidad de que tú estés pecando delante de los ojos de Dios, de acuerdo a lo establecido en la palabra. Por eso dice la Biblia que andemos con diligencia. Pero hay un segundo consejo que también nos da el apóstol Pablo en estos dos textos. No solamente que andemos con diligencia para poder andar bien en días malos, sino también nos habla de una segunda cosa: andemos como sabios. Así dice el verso 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea, no solamente tenemos que andar con diligencia, sino también el apóstol Pablo dice que tenemos que andar como sabios. La sabiduría va mucho más allá, escucha esto, iglesia, del aprendizaje o la acumulación de información.
Sabiduría es poner en práctica el conocimiento aprendido y entendido de la información que hemos acumulado. Quiere decir que una persona puede caber la posibilidad en ella de que tenga un gran conocimiento bíblico acerca de Dios, que inclusive pueda entender correctamente ese conocimiento bíblico acerca de Dios, mas a pesar de todas estas cosas, la persona también puede ser necio y no sabio. Lo acabamos de citar en la introducción en Romanos, cuando dijo el apóstol Pablo en el capítulo 1, versos del 21 al 22, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice la escritura acá? Pues habiendo conocido a Dios, él no se está refiriendo que es que no conocían a Dios. No, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, no pusieron en práctica ese conocimiento de Dios, ni le dieron gracias, tampoco lo llevaron a cabo, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Escuche esto, iglesia, preste atención. Se envanecieron en sus razonamientos. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, muy sabio, y concuerda con este pasaje: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y amar es poner en práctica ese conocimiento que viene de Dios, que nos enseña la escritura, que es amor. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, habiendo conocido al Dios verdadero. Mira, iglesia, cuando el propio Señor demanda de cada uno de nosotros que nosotros busquemos su presencia, que estemos ante su trono, cuando Él demanda de cada uno de nosotros que escudriñemos la palabra, que estemos meditando de noche y de día en Él, cuando Él nos manda a cada uno de nosotros que nos llenemos del Espíritu Santo para poder andar en sabiduría, no solamente Dios se limita al hecho de que busquemos su presencia, no solamente se limita al hecho que escudriñemos su palabra, no solamente se limita al hecho que busquemos la llenura del Espíritu Santo, sino que pongamos en práctica lo recibido en su presencia, lo recibido en su palabra y lo recibido en la llenura del Espíritu Santo. Y es una de las cosas que está sucediendo hoy a nivel global. Sí, que qué hermoso es estar en la presencia de Dios, y Dios nos manda a buscar su presencia. No deje de buscar su presencia. No deje de venir al templo también para buscarla juntamente con la iglesia de Jesucristo para adorarle. Eso es necesario. Tampoco deje de escudriñar la palabra de Dios. Es sumamente importante. Por eso tenemos discipulado acá. Tenemos el seminario bíblico, porque hay que seguir haciendo hincapié en el estudio de la palabra. Tampoco deje de buscar la llenura del Espíritu Santo. Es sumamente importante. Por eso tenemos planes intencionales, ayunos, vigilia, para buscar ese poder de lo alto, esa llenura del Espíritu Santo. Pero Dios anhela algo más de todas esas cosas, y es que nosotros llevemos a la práctica lo que estamos recibiendo. Porque podemos tener conocimiento, podemos tener entendimiento, podemos tener llenura, pero si no lo ponemos en práctica, seguimos siendo necios. Estas personas conocían a Dios, pero no llevaron a práctica el conocimiento que viene de Dios. Y esto pasa muy común en este mundo moderno. Estamos recibiendo en su presencia, estamos recibiendo en su palabra y estamos recibiendo del Espíritu Santo. Pero ¿cómo nos cuesta llevar a la práctica esas cosas? Porque usted sabe lo que usted encuentra en su presencia, y usted lo sabe. Porque cuando está en la presencia de Dios, una de las cosas que Él pone en nuestros corazones es amor por las almas perdidas. Tú lo has experimentado en la presencia de Dios. Y cuando viene ese deseo a tu corazón, te levantas en el poder del Espíritu Santo y dices: voy a salir a predicar el Evangelio. Y avanza el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, llegó el viernes, y cuando viene el sábado para el evangelismo o para salir al vecindario, algo se atraviesa en el camino.
Y ahí viene la parte que dijo Jesús: lo que recibiste de gracia, tienes que darlo de gracia a los demás. Y eso es sabiduría. ¿Cuántos estudiantes de INSTE hay aquí? El otro día contamos con la directora 110 estudiantes de INSTE. Hay 12 grupos de INSTE, 6 de primer nivel, 6 de segundo nivel, más otros 2 grupos de discipulado, aproximadamente otros 24 estudiantes. Estamos hablando de 134 estudiantes. Dios nos está haciendo un llamado. Porque con 134 estudiantes de INSTE acá, recibiendo de su palabra, recibiendo de su presencia, de la llenura del Espíritu Santo, mira, puede causar un gran impacto no solamente en tu familia, no solamente en tus vecinos, en toda esta ciudad de Homestead. ¿Qué les parece si un día salimos los 134 estudiantes a predicar el Evangelio? ¿Cuántos están de acuerdo? Levante su mano. Levante su mano, ¿cuántos están de acuerdo? 134 estudiantes predicando en la ciudad de Homestead. Déjeme decirle que muchas almas van a venir al conocimiento de la verdad, porque dice también la Biblia, de acuerdo con Proverbios, que el que gana almas es sabio. Dile al que está a tu lado: ¿cuántas almas has ganado en la última semana? ¿Cuántas almas has ganado en el último mes? ¿Cuántas almas has ganado en el último año? En 2 Corintios 5:14, el apóstol Pablo, quien recibió ese amor de Dios por las almas perdidas, dijo en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Hay algo lindo que Dios derrama en su presencia, y es ese amor por las almas perdidas. No solamente en su presencia encontramos ese amor por las almas perdidas, sino que también escudriñando su palabra encontramos la necesidad de ir a rescatar al perdido. En Lucas 19:10 Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, yo no sé si usted ha entendido claro el Evangelio. ¿Qué cosa es un discípulo de Cristo? ¿Sabes? Una de las definiciones más claras de un verdadero discípulo de Cristo es seguir a Cristo para ser como Cristo. Escuche esto: dejarse transformar por Cristo para ser como Cristo. Y la tercera cosa es llevar a cabo la misión de Cristo. En otras palabras, bien breve, seguir a Cristo, ser transformado por Cristo y llevar a cabo la misión de Cristo. De la misma manera, también coherentemente, lo que recibes con la llenura del Espíritu Santo es ese fuego en tu corazón para testificar al perdido. Hechos 1:8, así dijo Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso es que cuando aquellos 120 estaban en el aposento alto, que fueron llenos del Espíritu Santo, no podían parar de predicar el Evangelio a toda criatura, porque es el plan de Dios. Iglesia, no puedes quedarte con lo que Él te ha dado en su presencia. No puedes quedarte con lo que Él te ha dado en su palabra. No puedes quedarte con lo que Él te ha dado en la llenura del Espíritu Santo. Tienes que compartirlo con este mundo. Tienes que llevarlo a la práctica. Y eso es sabiduría. El mismo Jesús ratifica esto una y otra vez, constantemente, en la preparación de sus discípulos y la forma en que los envió, cuando le dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es andar
como sabios, pero acumular demasiada información sin compartirla con este mundo es todavía andar en necedad y no en sabiduría. Dile que está a tu lado, ¿será contigo este mensaje? ¿O será conmigo? Claramente nos aconseja el apóstol Pablo. Mirad pues con diligencia, escuche esto, iglesia, dijo el apóstol Pablo, no el pastor José Castro. Escuche esto, si usted tiene algún problema en el corazón, no la coja conmigo, cójala con el apóstol Pablo, que se dejó inspirar por el Espíritu Santo para hablar a tu vida y a tu corazón. El problema primero es de él. Yo me busco un problema, pero echen la culpa primeramente a Pablo. Y a última instancia, si eres culpar a quién, lógicamente es Dios. Porque ¿cuánto creen que la Biblia es la palabra de Dios? La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y es de generación en generación. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Por eso cuando esta palabra estaba taladrando la iglesia primitiva, también hoy está taladrando nuestros corazones. Dicho sea de paso, cuando la iglesia en Jerusalén se comenzaron a comportar un poquito necios, que no salieron a compartir el evangelio, allá Dios tuvo que mandar una persecución. El primer mártir Esteban, y de ahí en adelante surgió una explosión para predicar el evangelio. A veces quizás no tiene que venir una persecución literal a nuestras vidas, pero a veces el Señor mismo nos manda ciertas cosas, escucha esto, que te arrinconan. Ciertas cosas que te confrontan, ciertas cosas que te duelen, para que tú salgas de tu zona de comodidad y conquistes al mundo para Cristo. ¿Has pensado en eso por todo lo que está pasando? Y quizás a lo mejor es el mismo Dios tratando contigo. Llevo 20, 30 años recibiendo palabra, recibiendo el poder de la presencia, recibiendo la llenura del Espíritu Santo, y me estoy acomodando demasiado. Mire, yo le aconsejo que usted salga a ser sabio, llevando a cabo la misión, predicando el evangelio por las buenas, antes que tenga que salir por las malas. Porque cuando Dios tiene un plan con una persona para que predique el evangelio, lo va a conseguir. Por las buenas o por las malas. Pensamos que es mala para nosotros, pero para Dios no es mala. Porque nosotros pensamos que nos estamos preparando solamente para esta vida, para sobrevivir en este siglo, pero no. Dios nos está preparando para la eternidad, para reinar en este mundo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted sabía que en ese reino milenario nosotros vamos a seguir siendo embajadores de Cristo a las naciones. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que ahora mismo también somos embajadores? Porque es que es parte también del funcionamiento, la gran comisión, que nosotros vayamos entrenando, vayamos poniendo en práctica nuestra representación del reino de los cielos. ¿Cuántos están siendo embajadores de Cristo? Porque si no está siendo buen embajador de Cristo, no sé a qué nivel usted va a ser embajador en el reino milenario aquí en la tierra. Y déjeme decirle algo muy importante, présteme atención. Nosotros nos estamos preparando para la tierra. La Biblia dice que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. También ese cuento de hadas que usted escuchaba anteriormente, que la finalidad del creyente es el cielo, no. La finalidad del creyente no es el cielo. Inclusive hay algunos que dicen que vamos a andar con alitas por ahí arriba, por el cielo, por toda una eternidad. Eso también es otro cuento de hadas. El ser humano es una raza independiente de los ángeles. Nunca nosotros nos vamos a convertir en ángeles, y mucho menos en Dios, como otras denominaciones que hablan acerca que según nuestro comportamiento vamos a ser ángeles y también posiblemente seamos dioses. No. Nosotros nunca vamos a ser ángeles,
ni tampoco vamos a ser dioses. Dios es Dios y no hay nadie como Él. El hombre ni los ángeles, nadie se puede igualar a Él y nadie va a ser como Él. Pero cuando seamos arrebatados en las nubes, que estemos allí en las bodas del Cordero recibiendo el galardón en el tribunal de Cristo, después venimos de vuelta con Él a reinar aquí. Viene cielo nuevo y tierra nueva, porque Dios creó a Adán para estar en la tierra. Todo perfecto, huerto del Edén, hombre perfecto, ¿verdad? Producto del pecado vino la muerte. Y no por causa de Satanás, dice Romano que fue por causa de un hombre. No le eche la culpa a Satanás de lo que le está pasando porque tú no predicas el evangelio. Porque esa es otra historia, ¿no? Yo no predico el evangelio porque hay una guerra espiritual que Satanás no me deja. ¿Cómo que Satanás no te deja? Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Él despojó a los principados y a las potestades. Y tienes que levantarte porque vas a tener que darle cuenta a Dios. Inclusive dice la Biblia un poquito por allá que Jesús lo señaló. Dice que el que se avergonzare de Él delante de los hombres, el Padre Celestial también se va a avergonzar un día de Él. Dile que tú no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya, tanto al judío como al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No te detengas, tienes, iglesia de Jesucristo, que andar como sabios. Porque cuando ponemos en práctica todo lo recibido, aprendido y entendido en su presencia, en su palabra y en el poder del Espíritu Santo, eso es andar como sabios. Tercer consejo que da el apóstol Pablo, no solamente que nosotros andemos, escucha esto, iglesia, con diligencia, no solamente que andemos como sabios, sino como tercer consejo y último es que andemos aprovechando bien el tiempo. Verso 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Iglesia, cada minuto cuenta. Cada hora cuenta. Cada día cuenta. Y Satanás sabe que cada día, cada hora, cada mes, cada año cuenta para él. Porque él sí sabe y está claro. Porque ¿cuántos creen que Satanás conoce la Biblia? Él sabe y está claro, conoce las profecías, que a él le queda poco tiempo. Y por eso usa lo que tenga que usar para que estemos entretenidos en la vanagloria de esta vida, en los supuestos artistas famosos, en la última moda de ropa, hasta en el nuevo teléfono celular y también, lógicamente, muchos de ellos en la política. Pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Escucha esto, tu reino no es de este mundo. No hagas tesoros en la tierra, tu reino no es de este mundo. Haz tesoros en los cielos, porque donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Es la razón por la cual el apóstol Pablo exhorta al joven Timoteo con mucha seriedad cuando le dice en 2 de Timoteo 4, del 1 al 2, te encarezco, así le dice Pablo, te encarezco. O sea, me paro frente a ti cara a cara. No te lo mando a decir con nadie, me paro de ti frente a cara y te digo que delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nótese lo que dice Pablo del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Sí, porque muchos piensan que el tribunal de Cristo no es un juicio. Claro que es un juicio. Allí vamos a ser juzgados cada uno de nosotros. No en ese tribunal para alcanzar salvación o no. Porque el que va al tribunal de Cristo ya va con salvación. Pero sí va a juzgar de acuerdo a lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y por eso le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Y lógico, cuando se refiere a los muertos, está hablando que juzgará a los muertos en el tribunal del trono blanco, que no es un juicio para recompensa ni para salvación, es un juicio para perdición. Porque el que va al Hades sigue derechito para el trono blanco
y del trono blanco sigue derechito para el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. De allí tampoco nadie puede salir. Predica la palabra a tu familia, a tus vecinos, en la escuela, en el trabajo, centros comerciales, cuando salgas de viaje, como le dijo Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No solamente, iglesia, tenemos que aprovechar bien el tiempo porque queda poco tiempo, sino también porque los días son, encima de ser malos, llenos de confusión. ¿Cuántos saben que estamos viviendo tiempos babilónicos? Hay una confusión tremenda hoy en día. En 2 de Timoteo escribe el apóstol Pablo, siguiendo exactamente bien elaborado después de los 2 primeros textos que leímos en este capítulo, sigue después aconsejando el apóstol Pablo y le dice al joven Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Miren, ¿sabe cuáles son esos tiempos que profetiza Pablo aquí en 2 de Timoteo? Donde escaseará la sana doctrina. ¿Sabe cuáles son esos tiempos? Hoy. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Hoy usted está viendo con sus propios ojos, nadie se lo puede contar, doctrinas de demonios, torcimiento de la verdad, desviación de la fe, manipulación de las escrituras para fines personales. Todo eso está ocurriendo hoy en día. Pero una de las cosas más tristes que está ocurriendo en este mundo de la tecnología, en este mundo moderno, es que están suplantando la presencia del Espíritu Santo por el espectáculo. Y el evangelio no es show, el evangelio no es espectáculo, el evangelio es poder de Dios con la llenura del Espíritu Santo. Es una cosa muy triste lo que estamos viviendo. Vamos a crear un medio ambiente para que las personas se sientan cómodos y demás, y aquello y lo otro, y un juego de luces por todos lados, cambiando de colores y cambiando de colores. Iglesia de Jesucristo. En la iglesia primitiva no había un solo instrumento musical. No había una sola luz en la iglesia primitiva. Y la tierra temblaba. Y los perdidos se convertían. Los enfermos eran sanados. Porque esta sociedad moderna ha cambiado la presencia del Espíritu Santo por el show y el espectáculo. Y lo único que necesitamos nosotros es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso en un momento determinado, cuando hay un show grande, ¿usted no se da cuenta de eso? Cuando van a exponer un show grande, óigame, fue a tal show 10,000 personas. Fueron a tal show 15,000 personas. Fueron al otro, porque así dice que tendrán comezón de oír y correrán de un lugar a otro. Fueron a tal show 20,000 personas. Oye, cuando se cita para un culto de ayuno y oración, porque nos hemos adaptado al show, al entretenimiento, porque este es el mundo del entretenimiento. Pero aquellos 120 no tenían show, allí estaban buscando la llenura del Espíritu Santo. El día del Pentecostés salían y seguían buscándole. Déjese de show y de tanto lío, anímese en la presencia, en su casa primeramente, allí en su cuarto encerrado, busque esa presencia del Espíritu Santo, llénese del poder de Dios, asista a cada culto de vigilia, de ayuno, buscando ese poder de lo alto, que lo único que la iglesia necesita es el poder del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo pone ese amor por las almas, esa pasión en tu corazón por rescatar al perdido, pone todo lo que necesitas. Y yo sé de paso, la iglesia primitiva no hubiese podido hacer lo que hizo si no fuese por el poder del Espíritu Santo. Y nosotros no estamos haciendo, escuche esto, lo que debemos hacer en muchas de las ocasiones por la ausencia de ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida.
Por eso es la razón por la cual vemos un cristianismo tan superficial hoy en día. Porque está fundado en el show y en la pantalla. Y hoy en día, para encontrar un verdadero hombre de Dios, cuando Jesús dijo, la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Oye, no hay tiempo que se parezca más a eso que lo que Jesús profetizó. Porque oye, hoy en día encontrar un obrero de Dios cuesta trabajo. Podemos encontrar a muchos que montan show y espectáculos, pero un obrero de Dios. Hoy en día la mies es más que nunca. Y más que nunca los obreros son pocos. ¿Tú crees que Dios te está confrontando a tu vida hoy? Es para que dejes el entretenimiento y busques la presencia de Dios en humillación, para que te llenes del Espíritu Santo y vas a ver cómo vas a andar con diligencia, vas a ver cómo vas a andar como sabio y vas a darte cuenta que vas a aprovechar bien el tiempo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo aprovecha bien el tiempo? Aleluya, porque Él es perfecto, Él es santo. En 1 de Timoteo 4:1, por eso añadió de esa manera el apóstol Pablo diciendo, pero el Espíritu dice claramente, inclusive hace énfasis que dice el Espíritu, dijo el apóstol Pablo, que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que trae por consiguiente la apostasía de la fe. Porque cuando no hay un buen fundamento en la fe, la apostasía lógicamente hace lo demás. Sigue Pablo en 2 de Timoteo 4:5. Ya leímos el 1, el 2, el 3, el 4. Y sigue haciendo hincapié en lo mismo porque le dice que aproveche bien el tiempo, porque los días son malos. Dice así la Escritura en este verso 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Sé sobrio en lo que has aprendido, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuántos están haciendo obra de evangelista? Levante su mano, no tenga temor. ¿Cuántos están haciendo obra de evangelista? Miren, a veces pensamos que la obra de evangelista solamente son para aquellos que Dios los ha llamado como evangelistas, porque hay ministerios específicos en Efesios donde dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y eso es una realidad. Pero sabes que la obra de evangelista no solamente es para estos 5 ministerios o para el evangelista específicamente. La obra de evangelista es para todo creyente que ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Cuando Él dijo que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, mirad pues, iglesia, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si usted se ha visto hoy como un necio, tampoco sigue siendo culpa mía. Pero si usted se ha visto hoy como un sabio, tampoco es culpa mía. No es resultado mío, es resultado del poder de la palabra de Dios en tu vida, de la llenura del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Quiero que te pongas en pie, iglesia de Jesucristo. Y mientras pasa el grupo de alabanza a este altar y suena un instrumental en el piano, yo quiero que levantes tus manos al cielo y le digas: Señor, gracias. Gracias porque tú me has confrontado a través de tu palabra. Y me has dado 3 consejos, Señor, para andar bien en días malos. Y es que andemos con diligencia, que andemos como sabios y que andemos aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Señor, sabemos que los días no van a mejorar en este siglo presente. Van a mejorar, pero en el siglo venidero.
cuando vengas a establecer tu reino milenario aquí en la tierra. Por eso ayúdanos, Señor, a andar con diligencia. Ayúdanos, Señor, a andar con sabiduría. Y ayúdanos, Señor, a andar aprovechando bien el tiempo. Porque definitivamente los días son malos y seguirán siendo malos. Heme aquí, Señor. Como decía el profeta, heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí estoy delante de tu presencia. Mientras suena un instrumental en ese piano, quiero hacer un llamado a este altar. Quizás estás aquí por primera, por segunda, tercera vez. Quizás llevas mucho tiempo y a lo mejor nunca has nacido de nuevo. Y como dijimos en una parte de la prédica, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Te preguntarás cómo una persona puede nacer de nuevo siendo viejo, como la misma pregunta que le hizo Nicodemo a Jesús. Y le respondió: hay que nacer del agua y del Espíritu. Y en el Evangelio de Juan nos habla claramente y específicamente cómo una persona nace de nuevo. Y una persona nace de nuevo cuando abre su corazón a Cristo y lo recibe genuinamente como Señor y Salvador. En ese mismo instante, no después, esa persona se convierte en una nueva criatura. Por eso es que el autor de Juan dijo en su primer capítulo: mas a todos los que le recibieron, refiriéndose a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando una persona recibe a Cristo, lo confiesa públicamente como Señor y Salvador, como dice el libro de Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si tú quieres hoy confesar a Jesús como tu Señor y Salvador y nunca antes lo has hecho, levanta tu mano. Levanta tu mano. Aquí hay una vida que quiere hoy recibir a Cristo. Alguien más en este lugar que nunca haya recibido a Cristo, que lo quiera confesar como Señor y Salvador. Si hay alguien más, damos otra oportunidad. Alguien más en este lugar que quiera levantar su mano y recibir verdaderamente a Cristo como Señor y Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero que repitas esta oración conmigo, mi hermana. Padre Celestial, en este momento abro mi corazón y me arrepiento de todo pecado y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y Espíritu Santo, ven a vivir en mí. Te doy gracias por la salvación y la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hay fiesta en el reino de los cielos cuando una vida viene a Cristo. Ariana, abrázala y ora por ella. Ora por ella. Yo quiero otra vida más que quiere recibir a Cristo. Aleluya, aleluya. Quiero que repitas esta oración conmigo. Repite conmigo. Padre Celestial, Padre Celestial, en este momento reconozco que necesito salvación, por lo cual Jesús, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y Espíritu Santo, ven a vivir en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Sigue habiendo fiesta en el reino de los cielos. Rubina, ora por ella. Ora por ella. Abrázala en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Hay poder en la sangre del Cordero derramada en la cruz.
salvando, sigue restaurando, sigue renovando. Y quiero hacer un segundo llamado a este altar. Aleluya. Tú sabes si Dios ha hablado a tu corazón a través de esta palabra, porque tú has recibido ese compungimiento del Espíritu Santo. Así lo puedo sentir en mi espíritu, que tú has sido compungido con el Espíritu Santo para que andes con diligencia, para que andes con sabiduría y para que andes aprovechando bien el tiempo. Si tú crees que el Espíritu Santo ha hablado a tu vida, quiero abrir este altar. Acércate a este altar. Has tenido oposiciones, has tenido guerras espirituales, batallas que no te han dejado poner por práctica lo que has recibido en la presencia de Dios, lo que has recibido en la palabra, lo que has recibido en el poder del Espíritu Santo. Y quiero abrir este altar para que pases al frente. Queremos orar por ti, para que Dios ponga de nuevo en tus labios, para que puedas predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No tengas temor, no tengas temor. Acércate a este altar. El Espíritu Santo ha hablado a tu vida. Él quiere tocarte para cuando se te acerque una persona al lado, un alma perdida que no conoce a Cristo, que tú puedas abrir tus labios, que nadie te pueda callar, sino que en el poder del Espíritu Santo tú puedas predicar esa palabra y muchas vidas más vengan al conocimiento de la verdad. Porque, iglesia, escucha esto: queda poco tiempo, iglesia, queda poco tiempo. Jesucristo está a punto de venir en las nubes para levantar a su iglesia, y necesitamos llenarnos de ese poder del Espíritu Santo. Quiero pedirle al equipo de administración que vaya pasando al frente y ore por cada una de estas vidas, los ancianos de la iglesia, para que el poder del Espíritu Santo descienda en cada vida en este lugar y salgamos y vayamos a ser discípulos a todas las naciones. Mirad pues con diligencia cómo andéis, iglesia, no como necios, sino como aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mientras el equipo está ministrando a estas vidas, el grupo de alabanza sube sus voces y adoramos todos juntos al Rey. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando
unción aquí cayendo sobre mí, cambiando mi ser, mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Su gloria tocaré. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando herida, levantando al caído. Su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Y está cayendo
su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra tiene poder y tú nos has enseñado en ella a mirar pues cómo andemos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Iglesia, andemos con diligencia, andemos como sabios y andemos aprovechando bien el tiempo para que Jesús siempre reciba la honra y la gloria y todos le digamos en su nombre, amén, amén y amén. Dale un fuerte